¿Sabías que la primera civilización humana pudo no ser completamente humana? Sé que suena a locura, sé que puede parecer imposible, incluso absurdo, pero déjame contarte algo que podría cambiar para siempre la forma en la que miras el pasado y quizá hasta tu propia identidad. Hace miles de años, antes que Egipto levantara sus enormes pirámides y mucho antes de que Roma conquistara medio mundo conocido, apareció una civilización increíblemente avanzada en medio de la nada. Estoy hablando de los sumerios, aquellos que fundaron sus ciudades en una región hoy conocida como Irak. Y no lo hicieron poco a poco, aprendiendo lentamente con el tiempo. No, ellos surgieron de repente, casi de un día para otro, con conocimientos que parecen imposibles para aquella época. Piensa en esto por un momento. Estás en un mundo primitivo, sin escritura, sin matemática avanzada, sin herramientas complejas. De repente, una civilización aparece con todo esto y mucho más. Una sociedad que sabía cómo observar los astros con precisión milimétrica, que creó una lengua escrita increíblemente compleja, sistemas de agricultura sofisticados, y hasta inventaron la rueda. Todo esto sin tener supuestamente ningún referente previo. ¿Cómo es posible? Es aquí donde las cosas se ponen interesantes. Según algunos expertos y teóricos que se atreven a desafiar lo que nos enseñaron en la escuela, los sumerios no consiguieron todos estos avances solos. Ellos afirman que detrás de esta misteriosa civilización hubo algo más, algo externo, algo que ni siquiera provenía de nuestro mundo. ¿Es posible que los primeros pasos de nuestra civilización hayan sido guiados por seres que no eran humanos? Ahora, quizá te estés riendo de mí. Quizá pienses que estoy exagerando, que he visto demasiadas películas de ciencia ficción. Pero, espera, porque esto es más profundo y mucho más complejo de lo que parece a simple vista. Los propios sumerios nos dejaron pistas, y créeme, son tan claras como inquietantes. ¿Has oído hablar de los Anunnaki? Probablemente no, y si lo has hecho, quizás pienses que son solo figuras de la mitología antigua, simples dioses inventados para explicar lo inexplicable. Pero, ¿qué tal si esos dioses no fueron inventados, sino que fueron reales? ¿Qué tal si esos seres que bajaron del cielo, según decían los propios sumerios, eran verdaderos visitantes extraterrestres? Sé que la idea es escandalosa. Y aún más escandaloso es pensar que los antiguos sumerios podrían haber interactuado directamente con estas entidades que venían de las estrellas. Pero es precisamente en sus textos antiguos, grabados en tablillas de arcilla hace más de 5000 años, donde ellos mismos nos cuentan cómo fueron creados y cómo su conocimiento fue entregado por estas entidades superiores. No estoy inventando esto, no es una fantasía moderna. Son textos que puedes ir a ver hoy mismo en los museos más prestigiosos del mundo. ¿Por qué nadie habla claramente sobre esto? ¿Por qué los científicos e historiadores oficiales rechazan incluso debatir la posibilidad de algo así? Porque aceptarlo sería poner en duda toda nuestra historia como humanidad. Sería admitir que quizás no somos tan especiales ni tan independientes como pensamos. ¿Puedes imaginar lo que significaría descubrir que nuestros ancestros directos fueron en parte fruto de intervención alienígena? Te pido que mantengas la mente abierta. Esto no se trata de convencerte sin pruebas, sino de explorar juntos una posibilidad que nos abre puertas increíbles sobre quiénes somos realmente. Los sumerios son la llave perdida de la humanidad, un enigma que aún hoy sigue provocando más preguntas que respuestas. Pero quiero que te preguntes algo ahora mismo, de forma honesta. ¿Por qué, tras tantos siglos, seguimos sin poder explicar satisfactoriamente cómo apareció esta civilización avanzada de la nada? ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar que tal vez no fuimos nosotros, los humanos, los únicos responsables de nuestro propio progreso? Sé lo incómodo que puede ser enfrentarse a preguntas así. Implica poner en tela de juicio todo lo que sabes, todo lo que te enseñaron desde pequeño. Pero piénsalo. ¿Qué pasa si la historia que conoces no es del todo cierta? ¿Qué sucede si la primera civilización humana fue en realidad un experimento llevado a cabo por seres de otro planeta? La verdad es que, cuanto más profundizas en este misterio, más extraño se vuelve todo. Existen pruebas difíciles de explicar, detalles que simplemente no encajan con lo que los expertos nos dicen. Todo eso está frente a nosotros, oculto a plena vista, esperando a que alguien tenga la valentía suficiente para mirarlo directamente a los ojos. Tal vez ahora mismo sientas curiosidad, escepticismo, emoción o incluso incomodidad. Y eso está bien,
porque precisamente eso es lo que necesitamos sentir al enfrentarnos a un misterio tan fascinante y perturbador como este. La idea de que nuestros ancestros, quienes construyeron la primera gran civilización, podrían haber sido guiados por inteligencias superiores no debería asustarnos. Debería inspirarnos, debería hacernos querer saber más, debería impulsarnos a descubrir la verdad oculta detrás de miles de años de historia oficial. Te invito a acompañarme en este viaje. Pero te advierto desde ahora, si continúas adelante, tu forma de entender el mundo nunca será la misma. Porque lo que vas a descubrir aquí no es solo la historia de una civilización olvidada, sino quizás, la historia oculta de toda la humanidad. Entonces, pregúntate de nuevo, y hazlo con sinceridad, con curiosidad genuina, dejando atrás cualquier prejuicio o temor. ¿Y si la primera civilización humana, los sumerios, realmente no fue completamente humana? ¿Estarías listo para aceptar una verdad así? Cuando escuchas la palabra sumerios, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Probablemente poco o nada, porque muy pocos hablan realmente sobre ellos. Pero imagina por un instante un pueblo tan antiguo, que ni siquiera los grandes historiadores tienen claro cómo surgió. Estamos hablando de un pueblo misterioso, un pueblo que apareció en la historia con conocimientos tan avanzados que parecen imposibles de explicar racionalmente. Los sumerios aparecieron hace aproximadamente 6000 años en Mesopotamia, un lugar que hoy conocemos como Irak. Quizás te preguntes por qué esto debería importarte, por qué un pueblo tan antiguo tendría alguna relevancia en tu vida actual. Pero déjame decirte algo que quizás te sorprenda: sin los sumerios, nuestro mundo sería totalmente diferente hoy en día. Ellos nos dieron la base de la civilización que ahora disfrutamos y, sin embargo, apenas sabemos quiénes fueron realmente. Lo curioso, lo verdaderamente perturbador, es que estos hombres y mujeres no aparecieron poco a poco, como sería lógico. No evolucionaron lentamente desde tribus primitivas hacia ciudades avanzadas. No, fue casi como si hubiesen surgido de la nada. Imagínate por un instante estar viviendo en una época en la que todo era sencillo, básico, sin grandes estructuras ni conocimientos elaborados, y que un día despertaras viendo inmensas ciudades surgir frente a ti, con templos impresionantes y calles perfectamente ordenadas. Eso exactamente ocurrió con los sumerios. Es como si hubiesen llegado de otro lugar con todo el conocimiento que necesitaban ya aprendido. Construyeron ciudades como Ur, Uruk y Lagas, lugares que rivalizarían con cualquier ciudad moderna en organización y complejidad. Inventaron un sistema de escritura, el primero que conocemos en toda la historia humana. ¿Puedes imaginar la trascendencia de esto? Gracias a ellos, hoy podemos comunicarnos por escrito, registrar nuestra historia y nuestras ideas. Pero la pregunta permanece intacta: ¿cómo pudieron hacer todo esto desde cero? Ahora, piensa en esto. ¿Qué secretos escondieron los sumerios que aún no comprendemos? ¿Qué misterios guardaron tan celosamente en sus templos y bibliotecas que ni siquiera ahora, miles de años después, somos capaces de desentrañar completamente? Quizás tú creas que sabemos todo lo que hay que saber sobre nuestro pasado, pero déjame decirte algo: lo que sabemos es solo una mínima parte de lo que realmente ocurrió. Y aquí es donde comienza el debate más profundo y polémico. Algunos dicen que los sumerios recibieron ayuda externa, de seres que no eran exactamente humanos. Otros creen que lograron todo esto solos, mediante una inteligencia y creatividad excepcionales. Pero te pregunto, honestamente, ¿cuál es la explicación más difícil de aceptar? ¿Que fueron asistidos por inteligencias superiores o que un pueblo aislado, sin influencias externas claras, haya podido desarrollar tan rápidamente tecnologías tan avanzadas? Los historiadores tradicionales insisten en explicaciones simples, quizá por miedo, quizás por comodidad. Pero las evidencias históricas que nos dejaron los propios sumerios plantean serias dudas sobre esas explicaciones tan fáciles. Estos antiguos documentos y artefactos nos revelan que los sumerios tenían conocimientos astronómicos sorprendentes, una comprensión del cosmos que no debería haber estado a su alcance. ¿Cómo pudieron saber, con absoluta precisión, cosas que solo hoy, con nuestra avanzada tecnología, podemos confirmar? ¿Realmente te parece creíble que, sin telescopios ni satélites, pudieran conocer perfectamente la disposición de los planetas y las estrellas?
¿Que pudieran describir cosas que nosotros mismos tardamos miles de años en descubrir? Esto es exactamente lo que nos han mostrado las tablillas de arcilla que dejaron como legado. Textos que parecen más ciencia ficción que registros históricos. Además, los sumerios desarrollaron leyes complejas, sistemas sociales increíblemente sofisticados y técnicas agrícolas que transformaron una región árida en una tierra fértil. ¿Realmente es posible que todo esto surgiera espontáneamente? La verdad es que cuanto más investigas sobre ellos, más preguntas aparecen y menos respuestas claras encuentras. Tal vez sientas incomodidad o incluso rechazo ante estas ideas. Y está bien. Cuestionar lo que creemos saber puede ser incómodo. Pero te invito a pensar por un momento en la cantidad de cosas que aún no sabemos sobre nosotros mismos y nuestra historia. ¿No sería lógico pensar que hay algo más detrás de los increíbles logros de los sumerios? Los sumerios podrían haber escondido secretos que aún esperan ser descubiertos. Secretos tan profundos que podrían redefinir lo que entendemos por humanidad. Quizás se trate de conocimientos perdidos que podrían explicar muchos de los enigmas que aún hoy nos persiguen como especie. Así que, la próxima vez que escuches mencionar a esta civilización antigua, quiero que recuerdes esto: no estás solo observando un grupo de personas que vivieron hace miles de años. Estás mirando directamente a un misterio que, si fuera resuelto, podría cambiar por completo tu percepción del mundo. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Que quizá, en este preciso instante, existan pistas frente a ti que aún no hayas visto. Pistas que podrían responder a todas esas preguntas inquietantes. La verdadera cuestión no es solo qué secretos guardaron los sumerios, sino también, por qué guardaron esos secretos con tanto empeño. Pregúntate esto sinceramente. ¿Estás listo para descubrir la verdad sobre una civilización que desafía toda lógica? Porque esta verdad podría ser mucho más compleja, impactante y transformadora de lo que jamás hayas imaginado. Quiero que por un momento olvides todo lo que te han contado sobre las antiguas civilizaciones. Deja atrás la idea de que el progreso humano ha sido lento y gradual. Ahora, te voy a hablar de algo que desafía absolutamente toda lógica. Los sumerios fueron, sin duda, extraordinarios. Dominaron la astronomía, desarrollaron técnicas agrícolas revolucionarias, establecieron complejos sistemas legales y sociales, inventaron la rueda y crearon un sistema numérico sorprendentemente avanzado. Pero, ¿fue realmente todo mérito suyo? Piensa en ti mismo por un instante. Imagina que vives en una época sin electricidad, sin ningún tipo de tecnología moderna. Cada día es una lucha por la supervivencia, donde apenas dominas el fuego y la piedra es tu herramienta principal. De repente, sin previo aviso ni transición aparente, aparecen personas con conocimientos tan sofisticados que desafían por completo todo lo que conoces. ¿Cómo reaccionarías? ¿Los llamarías dioses, genios o algo más? Porque eso fue exactamente lo que pasó con los sumerios. Aparecieron casi instantáneamente, con un conocimiento que no parece tener un origen claro. De hecho, hoy, en pleno siglo XXI, seguimos sin entender completamente cómo lograron adquirir tales avances de golpe. La ciencia moderna nos dice que los conocimientos avanzados necesitan siglos de evolución lenta, pero ellos parecieron saltarse todas esas etapas. ¿Cómo explicas tú algo así? Probablemente te estés preguntando ahora mismo, ¿es posible que lo consiguieran todo ellos solos? Es una pregunta incómoda, porque aceptar que quizá recibieron ayuda implica reconocer que nuestra historia podría no ser exactamente como nos la han contado. Y esto provoca reacciones fuertes, contradictorias. Algunos lo ven como fascinante, una puerta abierta hacia infinitas posibilidades. Otros lo rechazan tajantemente, sintiéndose amenazados por lo que podría implicar esta verdad incómoda. Pero piensa esto por un segundo. Ellos no solo dominaban campos básicos, como la agricultura o la construcción, sino que también tenían conocimientos astronómicos absolutamente imposibles para la época. Conocían perfectamente la existencia y posición de planetas que nosotros hemos tardado siglos en descubrir con nuestros más avanzados telescopios y sondas espaciales. ¿Te parece esto normal? ¿Puedes aceptar fácilmente que esto fue el resultado de simples observaciones a ojo desnudo? La pregunta entonces no es si los sumerios eran avanzados, sino cómo lograron obtener un conocimiento que supera incluso nuestro entendimiento actual sobre la evolución tecnológica natural. Algunos científicos sostienen firmemente que toda civilización avanza gracias al ensayo y error,
gracias a la experiencia acumulada durante cientos o miles de años. Pero, si esto fuera cierto, ¿dónde están esas etapas intermedias en el caso de los sumerios? ¿Por qué no encontramos vestigios claros de esos intentos fallidos, de esos aprendizajes lentos? La ausencia de estos pasos intermedios nos deja frente a dos alternativas. O bien los sumerios fueron un pueblo extraordinariamente excepcional y genial que surgió espontáneamente con conocimientos casi completos, o quizá existió algo externo, algo más allá de nuestra comprensión, que facilitó este salto evolutivo inexplicable. ¿Te incomoda esta idea? Probablemente sí, porque desafía directamente todo lo que crees saber sobre la historia humana. Los expertos académicos, aquellos que normalmente aceptamos como autoridades en el tema, tienden a descartar cualquier explicación alternativa. Insisten en soluciones simples y directas, simplemente eran muy inteligentes, dicen. Pero, ¿acaso no es precisamente su simplicidad lo que debería ponernos en alerta? ¿Acaso no merecemos al menos considerar que podría haber algo más detrás de este misterio? Imagina esto, un grupo de personas viviendo en un mundo sencillo, sin herramientas complejas ni escritura, de pronto empiezan a registrar en tablillas de arcilla complicadas fórmulas matemáticas y observaciones astronómicas avanzadas. Desarrollan un lenguaje escrito de tal sofisticación que aún hoy, miles de años después, sorprende a lingüistas y filólogos. ¿Realmente crees que esto podría pasar sin algún tipo de ayuda externa? Es una posibilidad inquietante, lo admito. Pero es precisamente esa incomodidad la que debería llevarte a cuestionar todo lo establecido. ¿Y si detrás de la grandeza sumeria hay algo que se nos escapa por completo? Quizá, solo quizá, aceptar que existieron influencias externas no signifique renunciar a nuestra identidad humana, sino entender que la humanidad misma es mucho más compleja y fascinante de lo que jamás imaginamos. ¿Qué sucedería si aceptáramos que no todas las respuestas están dentro de los límites de nuestra lógica convencional? Si reconociéramos, por fin, que nuestra visión actual de la historia puede ser insuficiente para explicar misterios tan profundos como el de los sumerios, piénsalo con calma. Respira profundo y permítete cuestionar lo que hasta ahora parecía incuestionable. Porque detrás de esas ciudades magníficas, detrás de esos conocimientos astronómicos imposibles, detrás de esas leyes tan avanzadas y justas para su tiempo, quizá exista una verdad mucho más profunda y perturbadora de lo que creemos. Los sumerios nos legaron pistas sobre su origen en textos que aún hoy desconciertan a los investigadores más escépticos. Pero estas pistas están ahí, esperando a ser entendidas. Y la única manera de avanzar en este misterio es aceptar la posibilidad, por extraña o incómoda que sea, de que la humanidad quizá haya tenido ayuda externa en sus primeros pasos hacia la civilización. Así que, una vez más, te pregunto con total sinceridad y abierto al debate interno. ¿Crees realmente que los sumerios lo lograron todo por méritos propios, o estarías dispuesto a aceptar la posibilidad de que detrás de su sorprendente evolución haya algo más grande, algo desconocido y quizá extraterrestre? La respuesta a esta pregunta podría ser la llave para entender finalmente no solo el misterio de los sumerios, sino también nuestra propia naturaleza humana. Sé lo que probablemente estás pensando. Hablar de extraterrestres visitando a los antiguos sumerios suena como una fantasía extraída directamente de una novela de ciencia ficción. Pero quiero que por un instante te olvides de prejuicios y que te plantees una cuestión simple y honesta. ¿Qué harías tú si encontraras en textos antiguos, escritos hace más de 5000 años, relatos detallados sobre seres que descendieron del cielo en naves luminosas? Porque eso es precisamente lo que cuentan las antiguas tablillas sumerias. Puede que hasta ahora hayas pensado que esto es imposible, que los antiguos simplemente tenían mucha imaginación o estaban inventando mitos. Pero, ¿qué sucede si no son solo historias inventadas? ¿Y si lo que describieron no era fantasía, sino hechos reales, eventos que ellos presenciaron personalmente? Las tablillas sumerias, escritas en una lengua conocida como cuneiforme, narran relatos asombrosamente claros sobre encuentros con seres llamados Anunnaki. Estos seres, según sus textos, llegaron del cielo y trajeron consigo conocimientos que transformaron por completo su civilización. Hablan de estos Anunnaki con respeto y temor, describiéndolos como dioses, seres superiores que decidían el destino de los humanos. Ahora, probablemente te estés diciendo que esto puede interpretarse como una metáfora, una manera simbólica de explicar fenómenos naturales o eventos inexplicables en su época.
Pero, ¿qué pasa si estas historias no fueran simplemente mitos? ¿Qué pasa si realmente reflejan acontecimientos históricos, encuentros reales con entidades que hoy llamaríamos extraterrestres? Piénsalo bien, estamos acostumbrados a creer que cualquier cosa que no entendemos debe ser producto de la imaginación o supersticiones antiguas. Pero, ¿y si, en lugar de supersticiones, estos textos fueran descripciones precisas, directas, de eventos que realmente ocurrieron? ¿Qué tan preparado estarías tú para aceptar esa realidad? La teoría no se basa solo en relatos fantásticos. Los detalles en estas tablillas son increíblemente precisos. Hablan de naves que aterrizan y despegan del suelo con llamas y ruido atronador, de seres poderosos y altos que interactuaban con la humanidad, les enseñaban ciencias complejas, matemáticas avanzadas, astronomía exacta. ¿Crees que la imaginación humana, en una época tan antigua, sería capaz de inventar detalles tan específicos sobre algo que nunca hubieran visto antes? ¿El misterio de los sumerios, un legado extraterrestre? ¿Sabías que la primera civilización humana pudo no ser completamente humana? Sé que suena a locura, sé que puede parecer imposible, incluso absurdo, pero déjame contarte algo que podría cambiar para siempre la forma en la que miras el pasado y quizá hasta tu propia identidad. Hace miles de años, antes que Egipto levantara sus enormes pirámides y mucho antes de que Roma conquistara medio mundo conocido, apareció una civilización increíblemente avanzada en medio de la nada. Estoy hablando de los sumerios, aquellos que fundaron sus ciudades en una región hoy conocida como Irak. Y no lo hicieron poco a poco, aprendiendo lentamente con el tiempo. No, ellos surgieron de repente, casi de un día para otro, con conocimientos que parecen imposibles para aquella época. Piensa en esto por un momento. Estás en un mundo primitivo, sin escritura, sin matemática avanzada, sin herramientas complejas. De repente, una civilización aparece con todo esto y mucho más. Una sociedad que sabía cómo observar los astros con precisión milimétrica, que creó una lengua escrita increíblemente compleja, sistemas de agricultura sofisticados, y hasta inventaron la rueda. Todo esto sin tener supuestamente ningún referente previo. ¿Cómo es posible? Es aquí donde las cosas se ponen interesantes. Según algunos expertos y teóricos que se atreven a desafiar lo que nos enseñaron en la escuela, los sumerios no consiguieron todos estos avances solos. Ellos afirman que detrás de esta misteriosa civilización hubo algo más, algo externo, algo que ni siquiera provenía de nuestro mundo. ¿Es posible que los primeros pasos de nuestra civilización hayan sido guiados por seres que no eran humanos? Ahora, quizá te estés riendo de mí. Quizá pienses que estoy exagerando, que he visto demasiadas películas de ciencia ficción. Pero, espera, porque esto es más profundo y mucho más complejo de lo que parece a simple vista. Los propios sumerios nos dejaron pistas, y créeme, son tan claras como inquietantes. ¿Has oído hablar de los Anunnaki? Probablemente no, y si lo has hecho, quizás pienses que son solo figuras de la mitología antigua, simples dioses inventados para explicar lo inexplicable. Pero, ¿qué tal si esos dioses no fueron inventados, sino que fueron reales? ¿Qué tal si esos seres que bajaron del cielo, según decían los propios sumerios, eran verdaderos visitantes extraterrestres? Sé que la idea es escandalosa. Y aún más escandaloso es pensar que los antiguos sumerios podrían haber interactuado directamente con estas entidades que venían de las estrellas. Pero es precisamente en sus textos antiguos, grabados en tablillas de arcilla hace más de 5000 años, donde ellos mismos nos cuentan cómo fueron creados y cómo su conocimiento fue entregado por estas entidades superiores. No estoy inventando esto, no es una fantasía moderna. Son textos que puedes ir a ver hoy mismo en los museos más prestigiosos del mundo. ¿Por qué nadie habla claramente sobre esto? ¿Por qué los científicos e historiadores oficiales rechazan incluso debatir la posibilidad de algo así? Porque aceptarlo sería poner en duda toda nuestra historia como humanidad. Sería admitir que quizás no somos tan especiales ni tan independientes como pensamos. ¿Puedes imaginar lo que significaría descubrir que nuestros ancestros directos fueron en parte fruto de intervención alienígena? Te pido que mantengas la mente abierta. Esto no se trata de convencerte sin pruebas, sino de explorar juntos una posibilidad que nos abre puertas increíbles sobre quiénes somos realmente. Los sumerios son la llave perdida de la humanidad, un enigma que aún hoy sigue provocando más preguntas que respuestas. Pero quiero que te preguntes algo ahora mismo, de forma honesta. ¿Por qué?
Tras tantos siglos, seguimos sin poder explicar satisfactoriamente cómo apareció esta civilización avanzada de la nada. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar que tal vez no fuimos nosotros, los humanos, los únicos responsables de nuestro propio progreso? Sé lo incómodo que puede ser enfrentarse a preguntas así. Implica poner en tela de juicio todo lo que sabes, todo lo que te enseñaron desde pequeño. Pero piénsalo. ¿Qué pasa si la historia que conoces no es del todo cierta? ¿Qué sucede si la primera civilización humana fue en realidad un experimento llevado a cabo por seres de otro planeta? La verdad es que, cuanto más profundizas en este misterio, más extraño se vuelve todo. Existen pruebas difíciles de explicar, detalles que simplemente no encajan con lo que los expertos nos dicen. Todo eso está frente a nosotros, oculto a plena vista, esperando a que alguien tenga la valentía suficiente para mirarlo directamente a los ojos. Tal vez ahora mismo sientas curiosidad, escepticismo, emoción o incluso incomodidad. Y eso está bien, porque precisamente eso es lo que necesitamos sentir al enfrentarnos a un misterio tan fascinante y perturbador como este. La idea de que nuestros ancestros, quienes construyeron la primera gran civilización, podrían haber sido guiados por inteligencias superiores no debería asustarnos. Debería inspirarnos, debería hacernos querer saber más, debería impulsarnos a descubrir la verdad oculta detrás de miles de años de historia oficial. Te invito a acompañarme en este viaje. Pero te advierto desde ahora, si continúas adelante, tu forma de entender el mundo nunca será la misma. Porque lo que vas a descubrir aquí no es solo la historia de una civilización olvidada, sino quizás, la historia oculta de toda la humanidad. Entonces, pregúntate de nuevo, y hazlo con sinceridad, con curiosidad genuina, dejando atrás cualquier prejuicio o temor. ¿Y si la primera civilización humana, los sumerios, realmente no fue completamente humana? ¿Estarías listo para aceptar una verdad así? Cuando escuchas la palabra sumerios, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Probablemente poco o nada, porque muy pocos hablan realmente sobre ellos. Pero imagina por un instante un pueblo tan antiguo, que ni siquiera los grandes historiadores tienen claro cómo surgió. Estamos hablando de un pueblo misterioso, un pueblo que apareció en la historia con conocimientos tan avanzados que parecen imposibles de explicar racionalmente. Los sumerios aparecieron hace aproximadamente 6000 años en Mesopotamia, un lugar que hoy conocemos como Irak. Quizás te preguntes por qué esto debería importarte, por qué un pueblo tan antiguo tendría alguna relevancia en tu vida actual. Pero déjame decirte algo que quizás te sorprenda. Sin los sumerios, nuestro mundo sería totalmente diferente hoy en día. Ellos nos dieron la base de la civilización que ahora disfrutamos y, sin embargo, apenas sabemos quiénes fueron realmente. Estas tablillas no solo contienen imágenes polémicas, sino también textos explícitos sobre cómo estos seres, los llamados Anunnaki, compartieron conocimientos con los humanos, enseñándoles agricultura, astronomía, leyes y matemáticas avanzadas. Es difícil considerar que todo esto fuera inventado sin ninguna base real. Y si estás tentado a pensar que todo esto es un invento moderno para alimentar teorías conspirativas, te sorprenderá saber que estas tablillas llevan décadas siendo estudiadas por arqueólogos, lingüistas y antropólogos. Sin embargo, cada vez que alguien propone una interpretación literal, que apunta hacia la presencia extraterrestre, se enfrenta a un fuerte rechazo académico. ¿Por qué tanta resistencia? ¿Es solo miedo a lo desconocido, o existe algo más detrás de este rechazo casi automático? Quiero que entiendas una cosa. Aceptar siquiera la posibilidad de que estas tablillas digan la verdad implica una revolución en cómo entendemos nuestra existencia. Significa admitir que quizá la humanidad no es el resultado aislado de la evolución natural, sino que fue guiada o influenciada por fuerzas externas, desconocidas, superiores. Pero, ¿qué pasa si estamos equivocados al negar tan rápidamente esta teoría? ¿Y si realmente estamos frente a evidencias históricas auténticas que simplemente no estamos preparados para aceptar? Las consecuencias de esto serían enormes. Tendríamos que repensar nuestra historia, nuestra religión, incluso nuestra propia identidad como especie. Sé que esto puede generar sentimientos encontrados. Tal vez estés fascinado, quizás escandalizado o simplemente confundido. Todas estas reacciones son válidas, porque el misterio sumerio no es solo una discusión académica. Es algo profundamente personal que desafía tus creencias más básicas.
Cuando miras de cerca estas tablillas, te das cuenta de que la claridad y precisión con que describen sus relatos es sorprendente. Hablan de vehículos voladores, de seres que bajan de las estrellas y les enseñan cosas que cambiaron radicalmente su modo de vida. ¿De verdad crees que esto puede ser solo casualidad, imaginación o simbolismo vacío? No se trata de aceptar ciegamente cualquier teoría, sino de mantener la mente abierta a la posibilidad de que nuestra historia no sea lo que siempre hemos pensado. Es una invitación directa a ti, para que explores la posibilidad de que tal vez nuestros ancestros nos dejaron pistas claras y concretas sobre una verdad mucho más fascinante y perturbadora. Si en este momento te sientes incómodo o confundido, es normal. Estas tablillas no son un simple hallazgo arqueológico. Son desafíos directos a nuestro entendimiento convencional. Nos obligan a preguntarnos una vez más quiénes somos realmente y de dónde venimos. Por eso te repito claramente esta idea. Lo que vas a ver en estas antiguas tablillas sumerias podría cambiar radicalmente tu percepción del mundo. ¿Estás realmente preparado para enfrentarte a una verdad que podría poner en duda todo lo que hasta ahora has dado por sentado? Este misterio está aquí, justo frente a nosotros, esperando ser resuelto. La pregunta real no es si podemos aceptar estas teorías o no, sino si tenemos la valentía suficiente para cuestionar todo lo que conocemos y abrir la puerta a una realidad más profunda, más extraña y quizá más real de lo que jamás imaginamos. Probablemente ya hayas escuchado alguna vez la palabra Anunnaki, aunque quizá no sepas exactamente qué significa o quiénes fueron estos seres. Los textos sumerios antiguos mencionan a los Anunnaki como un grupo de deidades poderosas, entidades superiores que gobernaban desde el cielo y que supuestamente influyeron de manera decisiva en el desarrollo humano. Pero detengámonos aquí por un momento. ¿Eran realmente dioses, o quizá algo mucho más sorprendente y perturbador? Imagínate viviendo hace más de 5000 años en las vastas llanuras de Mesopotamia. En aquel entonces, tu comprensión del mundo sería limitada. Todo lo inexplicable sería atribuido inmediatamente a fuerzas superiores, a dioses. Pero, ¿qué sucedería si en realidad esos supuestos dioses no fuesen dioses en absoluto? ¿Qué ocurriría si fueran seres de carne y hueso, visitantes llegados de algún lugar lejano, quizá de otro planeta? Sí, sé que esto suena extraño y quizá difícil de aceptar. Pero, recuerda, las propias tablillas sumerias nos hablan explícitamente de estos seres descendiendo desde los cielos. Nos cuentan cómo llegaron en vehículos celestiales y cómo mostraron poderes y conocimientos que iban mucho más allá de lo que cualquier humano podría poseer. Ahora, si decides creer que estos relatos eran simples mitos inventados por una civilización antigua para explicar fenómenos naturales, estaría bien. Es una explicación cómoda y sencilla. Pero antes de decidirlo, piensa honestamente en esto. ¿Qué clase de fenómeno natural podría inspirar historias tan precisas y detalladas? ¿Podría realmente ser todo producto de la imaginación? Algunos expertos independientes, aquellos dispuestos a mirar más allá de lo convencional, afirman que los Anunnaki eran en realidad seres extraterrestres que interactuaron directamente con los antiguos sumerios. Estos especialistas argumentan que las descripciones exactas en los textos antiguos no son metáforas, sino relatos literales de encuentros reales. La pregunta clave aquí es: ¿qué tan dispuesto estás tú a aceptar esta posibilidad? El misterio se intensifica cuando analizamos más profundamente las referencias astronómicas incluidas en estos antiguos textos. Se habla claramente sobre la existencia de planetas y cuerpos celestes que, según nuestro conocimiento moderno, los sumerios no podrían haber observado directamente. ¿De dónde obtuvieron tal precisión en su astronomía? ¿Quién les enseñó cosas que solo ahora podemos confirmar con nuestros avanzados telescopios? Esto es exactamente lo que hace que los Anunnaki sean tan polémicos. Si realmente fueron visitantes de otros planetas, esto cambia radicalmente nuestra concepción de la historia humana y nuestra evolución como especie. Significa reconocer que quizá nuestra civilización no surgió exclusivamente por esfuerzo humano, sino que fue influenciada o incluso dirigida por inteligencias superiores. Sé perfectamente lo difícil que puede ser aceptar esta idea. Significa cuestionar todo lo que te enseñaron en la escuela y lo que te han contado desde siempre sobre el pasado humano. Pero permíteme hacerte una pregunta sincera. ¿Por qué esta teoría, tan incómoda como puede resultar, persiste con tanta fuerza y se niega a desaparecer? Quizá porque dentro de nosotros, en lo más profundo, reconocemos que hay algo de verdad en ella.
Y aquí aparece una duda todavía más inquietante: si los Anunnaki realmente existieron, si realmente llegaron desde otro planeta, ¿por qué vinieron aquí? ¿Qué buscaban exactamente en nuestro mundo? Algunos creen que buscaban recursos, otros que vinieron a realizar experimentos con la humanidad. Cada teoría, por polémica que sea, nos obliga a enfrentarnos a preguntas muy profundas sobre nuestra identidad y propósito como seres humanos. La ciencia convencional no tiene respuestas satisfactorias para estas preguntas. Cuando algo escapa a las explicaciones tradicionales, se suele descartar o ridiculizar. Pero, ¿y si la verdadera razón por la que no tenemos una explicación clara es porque todavía no estamos preparados para aceptar la verdad? Sé que la incertidumbre puede incomodar o incluso asustar, pero también puede motivarte a buscar respuestas por ti mismo, sin conformarte con lo que te han contado. Y eso es exactamente lo que deseo que hagas ahora mismo: cuestionar, explorar y decidir por ti mismo qué creer. Tal vez estés preguntándote ahora: ¿qué pruebas existen realmente que puedan apoyar una teoría tan controversial? Aquí es donde entra algo que ni siquiera la ciencia convencional ha podido explicar plenamente: un misterio astronómico imposible contenido en estas tablillas. Hablan de cuerpos celestes y fenómenos astronómicos que apenas en los últimos años hemos podido confirmar con tecnología avanzada. ¿Cómo es posible que lo supieran hace más de 5.000 años? Esto no es solo coincidencia ni casualidad. Algo real tuvo que ocurrir, algo extraordinario, algo que escapa a nuestra comprensión actual. Los detalles están allí, en textos escritos por personas que no tenían ninguna forma conocida de obtener semejante información por sí mismos. Algo o alguien debió enseñarles. Entonces, ¿eran estos seres maestros cósmicos, visitantes espaciales que guiaron la humanidad en sus primeros pasos? ¿O eran simplemente representaciones metafóricas de fenómenos naturales mal comprendidos? La decisión final depende de ti, y solo de ti. Te pregunto ahora directamente, sin rodeos y sin filtros: ¿qué estás dispuesto a creer realmente? Porque la respuesta a esta pregunta no solo determina cómo entiendes a los antiguos sumerios, sino que podría redefinir lo que entiendes por humanidad y el universo que nos rodea. Este misterio sigue abierto, esperando ser descubierto. Es una verdad incómoda, pero al mismo tiempo increíblemente fascinante. Un misterio astronómico que ni siquiera la ciencia más avanzada de nuestros días puede explicar completamente. Y te corresponde a ti decidir qué creer. Imagínate por un instante que despiertas una noche clara, sin contaminación lumínica ni edificios altos que bloqueen tu vista. Miras hacia arriba y ves un cielo lleno de estrellas. Conoces algunas constelaciones, quizás puedes señalar el planeta Venus o identificar la Luna. Ahora piensa en hacer lo mismo hace más de 5.000 años, sin telescopios ni instrumentos ópticos. ¿Serías capaz de entender la estructura exacta del sistema solar? Probablemente no. Entonces, ¿cómo pudieron hacerlo los antiguos sumerios? Esta pregunta, aunque incómoda, es una de las más fascinantes que enfrenta la arqueología moderna. Los sumerios sabían cosas que no deberían haber podido saber. Ellos describieron detalladamente planetas que ni siquiera son visibles desde la Tierra a simple vista, y tenían conocimiento de cuerpos celestes cuya existencia solo ha podido ser confirmada recientemente por la tecnología espacial más avanzada. Te hablo específicamente de las tablillas donde los sumerios representaban nuestro sistema solar con una precisión inquietante. Sabían cuántos planetas había, incluyendo algunos que nosotros tardamos miles de años en descubrir. Pero aquí viene la gran pregunta, directa a ti, personal e íntima. ¿Podían haber alcanzado estos conocimientos por sí mismos, con métodos primitivos y observaciones a ojo desnudo, o alguien tuvo que haberles revelado esta información? Puede parecerte una locura aceptar que existiera una ayuda externa. Pero antes de rechazar la idea por completo, piensa un momento en lo que significaría. Imagina la emoción y también la confusión de descubrir que nuestros primeros pasos hacia el conocimiento científico pudieron haber estado guiados por seres más avanzados, seres que quizá no pertenecían a nuestro planeta. En las tablillas sumerias se menciona claramente la existencia de planetas y sus posiciones con una exactitud desconcertante. Por ejemplo, sabían de la existencia de Urano, Neptuno e incluso un supuesto planeta adicional que algunos llaman Nibiru. ¿Cómo podían conocer estos detalles sin telescopios, sin tecnología moderna? Los escépticos dicen que esto es casualidad o que se trata de coincidencias. Pero dime con honestidad,
¿Crees realmente en coincidencias de tal magnitud? Además, estas tablillas no solo hablan de la existencia de estos planetas. Hablan con precisión sobre las órbitas planetarias y movimientos celestes que son increíblemente difíciles de observar y entender sin tecnología moderna. Para ponértelo en perspectiva, muchos de estos movimientos planetarios solo fueron confirmados por la ciencia en los últimos 200 años. Entonces, ¿cómo podían saberlo hace más de 5.000 años? Sé que probablemente sientas resistencia ante estas preguntas. Es natural querer encontrar explicaciones simples y racionales a todo lo que desafía nuestro entendimiento. Pero quiero retarte a que por un momento abras tu mente y consideres que podría haber una explicación más extraordinaria y profunda. Algunos historiadores alternativos sugieren que los sumerios recibieron estos conocimientos directamente de los Anunnaki, seres mencionados en las tablillas antiguas. Según estos textos, los Anunnaki descendieron del cielo y transmitieron conocimientos astronómicos específicos, detallados, que eran imposibles de conocer en aquella época. ¿Suena increíble? Claro que sí. Pero, ¿acaso eso significa que debemos descartarlo automáticamente? Si analizas con calma y honestidad estos textos, verás que las referencias astronómicas son sorprendentemente coherentes y específicas. No estamos hablando de metáforas vagas, sino de datos concretos, científicamente verificables hoy en día. Realmente podrían ser coincidencias o inventos casuales de una imaginación antigua. Quiero que pienses en cómo reaccionarías tú si, de pronto, alguien hoy te revelara conocimientos astronómicos que aún no has visto ni oído antes, sin ofrecerte explicación alguna sobre cómo los obtuvo. Naturalmente desconfiarías. Te resultaría casi imposible creerlo sin pruebas concretas y evidentes. Pero, ¿qué harías si esas pruebas estuvieran grabadas en arcilla, esperando ser vistas durante miles de años? La ciencia moderna no puede explicar completamente cómo adquirieron los sumerios estos conocimientos tan detallados y precisos sobre el cosmos. Algunas teorías sugieren métodos avanzados de observación que simplemente no existían en esa época. Otras apuntan directamente a la posibilidad de contactos externos con civilizaciones más avanzadas que pudieran haber guiado su desarrollo intelectual. Esta última teoría es la que más incomoda y genera reacciones encontradas, porque aceptar que hubo intervención externa implica admitir algo profundamente inquietante, que la humanidad pudo haber tenido maestros cósmicos. Y esta idea puede fascinarte o aterrorizante, pero no te dejará indiferente. Entonces, ¿qué vas a creer? ¿Vas a aferrarte a la idea segura y confortable de que todo fue producto del ingenio humano, o vas a abrirte a la posibilidad revolucionaria y perturbadora de que quizás fuimos guiados o enseñados por entidades desconocidas? Recuerda, aceptar esta posibilidad no implica menospreciar los logros humanos. Al contrario, quizás significa que la humanidad es aún más especial de lo que creíamos, capaz de interactuar con inteligencias superiores, de aprender y adaptarse rápidamente. Pero aceptar esto requiere coraje, requiere cuestionar lo establecido, desafiar lo que has creído toda tu vida. Te dejo con esta reflexión profunda e incómoda. Los antiguos sumerios, hace miles de años, conocían nuestro sistema solar tan bien o mejor que nosotros hoy en día. Tenían una precisión imposible. Y la pregunta crucial que debes hacerte es esta: ¿fue realmente posible que lograran esto solos, o tuvieron ayuda desde las estrellas? Esta pregunta podría cambiarlo todo para ti, no solo sobre cómo entiendes el pasado, sino cómo ves tu lugar en el universo hoy mismo. Y tal vez, solo tal vez, la respuesta esté más cerca de lo que te atreves a imaginar. Ahora quiero hablarte directamente sobre algo que muchos califican como un mito moderno, pero que para otros es una realidad incómoda y oculta: el planeta Nibiru. Probablemente hayas escuchado este nombre antes, quizás en alguna noticia sensacionalista o en teorías conspirativas. Pero, ¿qué es exactamente Nibiru, y por qué genera tanta polémica y fascinación? Según antiguas tablillas sumerias, existe un planeta adicional en nuestro sistema solar, conocido precisamente como Nibiru. Este planeta, según cuentan estos textos, no sigue una órbita normal y predecible como los planetas que conocemos hoy en día. Por el contrario, tiene una órbita extraña y extremadamente alargada, que lo lleva muy lejos del Sol, alejándolo de nuestra vista por largos periodos de tiempo. Sé lo que podrías estar pensando ahora mismo: si Nibiru existiera realmente, ¿por qué nuestros científicos, con sus avanzados telescopios y satélites,
¿no lo habrían confirmado ya? Esta es una pregunta lógica, válida y perfectamente razonable. Sin embargo, existe un grupo de investigadores independientes que sostiene algo intrigante y provocador, que Nibiru podría estar oculto, deliberadamente o no, en algún punto lejano del sistema solar, invisible a nuestros instrumentos actuales. Esta teoría, aunque polémica, no es completamente descartable. De hecho, recientemente astrónomos serios han considerado la posibilidad de que existan planetas aún no descubiertos, muy alejados en los confines de nuestro sistema solar. Entonces, la existencia de Nibiru podría no ser tan absurda como parece a primera vista. Ahora bien, ¿por qué este supuesto planeta es tan importante para la teoría sobre los Anunnaki y su supuesta relación con los antiguos sumerios? Según estos antiguos relatos, Nibiru sería el planeta natal de estos seres, el lugar del cual procedían aquellos visitantes que transformaron para siempre nuestra civilización. Pero piensa en la magnitud de esta afirmación. Aceptar que Nibiru existe implica reconocer que no solo hemos sido visitados por extraterrestres, sino que estos seres vendrían de un planeta dentro de nuestro propio sistema solar. La teoría de Nibiru sostiene que este planeta tiene una órbita elíptica extremadamente larga, que lo acerca a la Tierra aproximadamente cada 3.600 años. Durante estos acercamientos, los Anunnaki habrían venido a nuestro mundo, interactuando directamente con la humanidad. ¿Puedes imaginar lo que significaría esto si fuera cierto? Significaría que podríamos estar esperando la siguiente visita en algún momento futuro, quizá no tan lejano. Pero más allá del sensacionalismo, quiero que te plantees sinceramente algo más profundo. ¿Qué tal si estos supuestos visitantes aún nos observan desde la distancia? ¿Y si la historia antigua no es solo historia, sino un ciclo que podría repetirse? Esta teoría puede generarte emociones contradictorias. Puede resultarte fascinante, aterradora o simplemente absurda. Pero la verdad es que, aunque incómoda, la posibilidad de que exista un planeta como Nibiru no es completamente descartable. Las tablillas sumerias nos dicen claramente que los Anunnaki venían precisamente desde allí, desde un lugar remoto y desconocido del cosmos. Entonces, si esta civilización antigua era capaz de conocer detalles tan precisos sobre nuestro sistema solar, ¿por qué dudar tan categóricamente de su existencia? Piensa en lo siguiente: aceptar la existencia de Nibiru implica abrirse a una realidad donde el ser humano no es el único habitante inteligente del sistema solar, sino uno entre varios. Y esto cambiaría radicalmente nuestra percepción sobre la vida, sobre nuestra importancia, incluso sobre nuestro futuro como especie. Es comprensible que esta posibilidad genere resistencia. Implica romper con paradigmas científicos firmemente establecidos y aceptar que el universo es mucho más extraño y complejo de lo que creíamos. Pero dime algo, ¿no es precisamente esta la esencia misma del conocimiento humano? ¿No es buscar, cuestionar y enfrentarnos incluso a las verdades más incómodas? Además, hay otro detalle fascinante sobre Nibiru. Según algunos expertos independientes, su órbita podría explicar varios fenómenos astronómicos que todavía desafían la comprensión científica actual. Fenómenos gravitacionales que afectan las órbitas de planetas conocidos podrían ser causados por la presencia invisible de este mundo oculto. Y esto no es solo especulación fantasiosa. Algunos científicos reales, serios y respetados, están dispuestos a considerar la existencia de planetas desconocidos como Nibiru para explicar anomalías astronómicas inexplicables. Aquí es donde la realidad científica se mezcla con la leyenda antigua, creando un terreno fértil para el debate y la polémica. ¿Podría entonces Nibiru no solo existir, sino ser también el origen de nuestros visitantes espaciales? Si esto es verdad, la historia humana podría ser mucho más fascinante y asombrosa de lo que imaginamos. Y aquí viene la parte más inquietante, más intrigante. ¿Qué pasa si estos visitantes del planeta Nibiru aún están allí, observándonos desde lejos? ¿Y si nunca se fueron realmente, sino que permanecen vigilantes, esperando el momento preciso para volver? Esta idea puede fascinarte o aterrorizarte. Pero es imposible permanecer indiferente ante ella. Porque aceptar la existencia de Nibiru no es solo aceptar un planeta desconocido. Es aceptar que nuestra realidad cotidiana podría ser observada y quizá hasta influenciada desde la distancia por inteligencias superiores. Así que ahora, en este preciso momento, te invito a reflexionar sobre esto. ¿Qué implicaría para ti personalmente aceptar la existencia real de Nibiru?
¿Estarías listo para enfrentar una verdad que podría cuestionar no solo nuestra historia, sino también nuestro futuro? Este es el verdadero misterio de Nibiru, un misterio astronómico que ni la ciencia moderna ha podido explicar del todo. Y quizás la respuesta a este enigma se encuentre mucho más cerca de nosotros de lo que estamos dispuestos a aceptar. La decisión final, la creencia o la incredulidad, queda totalmente en tus manos. Hay algo profundamente desconcertante en la historia antigua que pocos se atreven a explorar en profundidad. Durante siglos, la humanidad ha vivido con la creencia de que los dioses, aquellos seres que según antiguas culturas descendieron del cielo, simplemente se fueron un día, dejándonos solos para siempre. Pero quiero plantearte una pregunta incómoda y sincera. ¿Por qué esos supuestos seres superiores desaparecieron repentinamente? ¿Realmente se fueron, o tal vez aún están aquí entre nosotros? Los antiguos sumerios fueron muy claros en sus relatos. Los Anunnaki gobernaron directamente a los humanos durante un largo periodo de tiempo. Sus textos no hablan de estas entidades como mitos vagos, sino como seres que vivieron, interactuaron, dieron leyes y dirigieron destinos humanos concretos. Pero de repente, casi sin explicación, estos seres desaparecieron o, al menos, dejaron de mostrarse abiertamente. Quiero que pienses por un momento en lo que esto significa. Imagínate ser testigo de una época en la que seres poderosos y sabios caminaban a tu lado, dándote instrucciones claras, enseñándote conocimientos avanzados, dirigiendo directamente los asuntos humanos. Y un día, casi de la nada, simplemente se van. ¿Puedes imaginar el desconcierto, la confusión y el miedo que esto podría haber generado? La gran pregunta aquí es, ¿por qué se fueron? Algunos estudiosos aseguran que esta retirada fue repentina y absoluta, dejando a los humanos solos, enfrentados por primera vez al vacío existencial de su propia autonomía. Otros plantean que quizá no se fueron del todo, sino que simplemente pasaron a actuar de forma más discreta, oculta, invisible para la mayoría de las personas. Es aquí donde las teorías empiezan a dividirse en caminos muy diferentes y controvertidos. Algunos afirman que los Anunnaki abandonaron nuestro planeta porque ya habían cumplido su misión, porque ya habían obtenido lo que vinieron a buscar, sea cual fuere ese objetivo. Tal vez buscaban recursos naturales, quizá oro, quizá minerales, quizá otro recurso valioso que aún desconocemos. Otros creen que estos seres nunca se fueron realmente, sino que simplemente se ocultaron, esperando y observando desde las sombras, manteniéndose ocultos de la vista directa pero todavía presentes. Y esta idea, aunque pueda sonarte extraña, debería hacerte reflexionar profundamente. ¿Y si nunca estuvimos realmente solos? La posibilidad de que estos seres aún estén observándonos es fascinante e inquietante a partes iguales. Te obliga a cuestionarte profundamente no solo tu historia, sino tu presente. ¿Realmente controlamos nuestro destino? ¿O existe algo más allá que interviene silenciosamente, guiando nuestra evolución desde las sombras? Sé que esta teoría puede despertar sentimientos muy encontrados. Tal vez sientas emoción ante la idea de que exista algo más allá de lo visible, una presencia oculta que sigue vigilándonos desde la distancia. O quizá te cause incomodidad, rechazo o incluso miedo. Y esas emociones contradictorias son justamente las que hacen de este tema algo tan apasionante. Pero ahora piensa por un instante en algo más profundo y perturbador. ¿Qué ocurre si estos seres se fueron físicamente, pero dejaron un legado permanente en nosotros? Podría ser que hayan influenciado no solo nuestras sociedades antiguas, sino también la forma en que pensamos, actuamos e incluso sentimos hoy en día. Considera esta posibilidad. Si estos seres tuvieron el poder de guiar nuestro desarrollo inicial, podrían haber dejado rastros ocultos en nuestra genética, en nuestra forma de comportarnos o en la estructura misma de nuestra sociedad. ¿Podrías reconocer estos rastros? ¿Estarías dispuesto a aceptar que quizás, en el fondo, somos producto de influencias externas? Los textos antiguos también mencionan guerras y conflictos entre los propios Anunnaki, desacuerdos internos que llevaron a su eventual partida. Imagina un mundo donde estas entidades superiores discuten entre ellas, peleando por el control o por objetivos que quizás ni siquiera podamos entender plenamente. ¿Y si esa fue la verdadera razón por la cual decidieron retirarse? ¿Por qué se irían después de involucrarse tanto con nuestra civilización? Hay quienes sugieren que la partida de estos seres no fue definitiva, que simplemente entraron en una fase distinta de contacto con nosotros,
pasando a actuar en secreto, influyendo desde las sombras. Pero entonces, si es así, ¿cuáles serían sus objetivos hoy? ¿Qué podrían estar esperando, observando silenciosamente desde algún lugar oculto? Tal vez ahora mismo te estés preguntando qué pruebas reales existen para sostener estas afirmaciones. Y aunque las evidencias sean indirectas y discutibles, existen testimonios históricos antiguos que hablan claramente de su repentina desaparición, relatos que describen la tristeza y el abandono que experimentaron los humanos al perder contacto con estos seres que consideraban superiores. Esta pérdida dejó un vacío profundo, un misterio irresuelto que aún hoy sigue generando preguntas sin respuestas claras. ¿Se fueron realmente para siempre, o todavía siguen aquí, vigilando silenciosamente la evolución de su antigua creación? La verdad sobre este enigma depende en última instancia de lo que tú elijas creer. Puedes decidir mantenerte en la seguridad del pensamiento convencional, rechazando la posibilidad de seres externos influenciando nuestra historia, o puedes aceptar que tal vez aún existan cosas que escapan completamente a nuestra comprensión actual. Quiero invitarte, personalmente, a pensar profundamente sobre esto. ¿Estás dispuesto a considerar seriamente que la humanidad pudo haber estado bajo la influencia directa de inteligencias externas, y que quizá aún lo esté? Esta pregunta es profunda, incómoda y polémica, pero merece ser considerada seriamente. Porque tal vez la respuesta final no sea tan sencilla como decir, se fueron o siguen aquí. Quizá la verdad esté en algún punto intermedio, en una realidad compleja que aún no estamos preparados para enfrentar completamente. Y tal vez, solo tal vez, la clave para resolver este enigma esté en ti, en tu disposición a mirar más allá de lo conocido. ¿Te has preguntado alguna vez qué te hace realmente humano? Probablemente pienses inmediatamente en tus emociones, tu inteligencia, tu capacidad de crear sociedades complejas o incluso tu habilidad para imaginar mundos distintos al que conoces. Pero, ¿y si hubiera algo más profundo y oculto dentro de ti? Algo tan extraordinario y polémico que podría cambiar tu percepción sobre ti mismo para siempre. Quiero llevarte hacia una teoría que muchos científicos han tratado con escepticismo, pero que sigue generando fascinación y controversia: la posibilidad de que nuestro ADN haya sido alterado artificialmente en un pasado remoto. Sé lo increíble y chocante que esto puede sonar, pero permíteme explicarte con calma. En los antiguos relatos sumerios, aquellos que narran la llegada de los Anunnaki, existe una mención clara y específica sobre cómo estos seres intervinieron directamente en la creación de la humanidad. Ellos hablan de una especie de manipulación genética que dio origen al ser humano moderno. Imagina lo que esto podría significar. Nuestro ADN, lo más íntimo y fundamental de lo que somos, podría llevar la huella de seres externos, de visitantes que vinieron de más allá de nuestro planeta. Es una idea que genera emociones encontradas. Quizás sientas incomodidad al pensar que podrías no ser completamente humano, o tal vez te fascine la posibilidad de tener un legado biológico que provenga de estrellas lejanas. Sea como sea, lo que es indudable es que esta teoría desafía profundamente todo lo que creemos saber sobre nuestra identidad como especie. Pero, ¿qué pruebas existen realmente para sostener una afirmación tan extraordinaria? Sorprendentemente, algunos científicos han descubierto elementos extraños en nuestro ADN, secuencias genéticas cuya evolución no pueden explicar claramente. Estas anomalías genéticas han sido calificadas por algunos investigadores como posibles indicios de manipulación externa. Y aquí viene algo que podría sorprenderte aún más. Estos fragmentos inexplicables en nuestro ADN no parecen haberse desarrollado mediante un proceso natural de evolución lenta y gradual, sino que aparentan haber sido insertados o alterados abruptamente en algún punto del pasado distante. ¿Qué podría haber causado esto? Imagina ahora, por un instante, que la humanidad fue realmente creada o modificada por seres externos que buscaban un propósito específico. Quizás fuimos concebidos como una especie diseñada para servir a ciertos objetivos desconocidos, o tal vez simplemente fuimos un experimento biológico cuyo resultado fue nuestra especie actual. Esta idea puede parecerte inquietante, pero ¿qué ocurriría si fuera verdad? Si somos realmente descendientes de una manipulación genética llevada a cabo por visitantes extraterrestres, esto no solo cambiaría la manera en que entendemos nuestra historia, sino también cómo nos vemos a nosotros mismos en el presente.
Podríamos llevar dentro de nosotros mismos la evidencia biológica de un contacto directo con inteligencias superiores, una conexión genética con aquellos que un día descendieron de los cielos. Naturalmente, muchos científicos rechazan esta posibilidad categóricamente, etiquetándola como fantasía o pseudociencia. Pero recuerda, a lo largo de la historia humana, muchas teorías inicialmente rechazadas resultaron después ser ciertas. La idea del ADN modificado artificialmente puede ser perturbadora, pero eso no significa que deba descartarse sin más. La genética moderna apenas ha empezado a explorar las profundidades del código que llevamos dentro. Cada nuevo descubrimiento plantea preguntas aún más complejas sobre nuestros orígenes. Y aunque sea incómodo admitirlo, existe la posibilidad real de que algunos de estos misterios puedan deberse a intervención externa. ¿Qué significaría esto realmente para ti? Piensa en tu identidad personal, en quién eres realmente. ¿Cómo afectaría tu percepción sobre ti mismo y sobre la humanidad si supieras con certeza que llevas en tu interior rastros de ADN extraterrestre? Esta revelación podría resultar tan fascinante como perturbadora, obligándonos a reconsiderar radicalmente lo que significa ser humano. Tal vez te preguntes por qué estos supuestos visitantes habrían decidido intervenir en nuestro desarrollo genético. Algunos teorizan que fue para acelerar nuestra evolución, otros dicen que fue para convertirnos en una especie más inteligente, capaz de servir a sus objetivos. Sea cual sea la razón, la posibilidad misma de esa intervención debería llevarte a una reflexión profunda. Y aquí viene lo más increíble de todo esto. Científicos reales, en laboratorios reconocidos, han señalado repetidamente que nuestro ADN posee características inusuales que aún no pueden explicar del todo. ¿Podrían estos científicos estar, sin saberlo, confirmando la verdad oculta en los relatos antiguos? Lo que los científicos descubrieron podría confirmar lo imposible. Podría revelar que nuestro legado genético es mucho más extraordinario y complejo de lo que nunca imaginamos. Y la pregunta final que quiero plantearte, la que deberías considerar profundamente, es esta. ¿Estás preparado para aceptar la posibilidad de que no seas completamente humano, sino que lleves en tu interior algo que vino directamente de las estrellas? Esta pregunta, esta posibilidad, podría redefinir no solo nuestra historia, sino también nuestro futuro como especie. Y quizás, solo quizás, el verdadero legado de aquellos visitantes antiguos, aquellos Anunnaki mencionados por los sumerios, no sea simplemente conocimiento o tecnología, sino algo más íntimo y profundo, nuestra propia esencia genética. Ahora quiero que te detengas un momento y respires profundamente. Hasta ahora, hemos explorado ideas fascinantes, teorías polémicas y relatos antiguos que desafían profundamente tu forma de ver el mundo. Pero, seguramente, te estarás haciendo una pregunta clave. ¿Existen pruebas reales y sólidas que respalden todo esto, o solo estamos sumergidos en especulaciones? Es completamente normal sentir escepticismo ante ideas que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Sin embargo, quiero invitarte a analizar juntos, con calma y objetividad, qué es lo que realmente dicen los expertos sobre estos temas tan controvertidos. Primero, es importante reconocer que la comunidad científica convencional rechaza categóricamente la mayoría de las teorías sobre contacto extraterrestre en la antigüedad. Los arqueólogos, historiadores y antropólogos suelen argumentar que las tablillas sumerias y otras evidencias antiguas son simplemente metáforas culturales o relatos mitológicos para explicar lo desconocido. Pero, por otro lado, existe un grupo considerable de investigadores independientes que sostienen que estas evidencias merecen, al menos, una investigación más profunda y abierta. Estos expertos señalan que ciertas anomalías históricas, arqueológicas y genéticas no pueden ser explicadas satisfactoriamente solo desde el punto de vista convencional. Piensa por un momento en las tablillas sumerias, tan precisas y detalladas en su descripción del sistema solar. Realmente podrían ser simples coincidencias o productos casuales de la imaginación antigua. Algunos astrónomos admiten, aunque con cautela, que ciertas descripciones astronómicas de los sumerios son demasiado precisas como para ser casuales. No lo afirman abiertamente, pero reconocen que hay algo extraño en la exactitud de estos antiguos textos. Sin embargo, la mayoría de estos expertos prefieren evitar debates que puedan poner en riesgo sus carreras o su reputación profesional. ¿Por qué esta resistencia?
Porque aceptar que hubo contacto extraterrestre en el pasado humano significaría desafiar el paradigma establecido sobre nuestra evolución cultural y tecnológica. En cuanto al famoso planeta Nibiru, la situación es aún más compleja. Si bien la comunidad astronómica rechaza rotundamente la existencia de este planeta en las condiciones descritas por las teorías alternativas, hay científicos que siguen considerando la posibilidad real de planetas desconocidos en los confines del sistema solar. Y esto, aunque no confirma la existencia específica de Nibiru, tampoco permite descartarla categóricamente. En relación al ADN humano, la controversia es todavía más intensa. Aunque muchos genetistas insisten en que todas las características de nuestro genoma pueden ser explicadas mediante la evolución natural, algunos expertos reconocen que aún existen segmentos inexplicables. Pequeñas anomalías genéticas que, hasta ahora, no tienen una explicación completamente satisfactoria. ¿Podrían ser estas anomalías señales de una antigua manipulación genética? La respuesta honesta es que no lo sabemos con certeza. No hay una prueba definitiva e irrefutable que lo confirme, pero tampoco existen pruebas categóricas que lo nieguen totalmente. La genética, como ciencia joven, todavía está explorando territorios desconocidos. Quizá lo más polémico de todo esto sea la resistencia del mundo académico tradicional para investigar más profundamente estas teorías. La pregunta que quiero que te hagas, de manera muy personal, es esta. ¿Por qué tanta resistencia? ¿Es realmente porque no existe absolutamente ninguna prueba, o podría haber cierto miedo oculto a lo que podríamos descubrir si abrimos completamente la mente? Muchas personas consideran que aceptar estas teorías implicaría admitir que nuestra historia, nuestra identidad y nuestra posición en el universo no son como creíamos. Esto puede generar temor e incomodidad, y es comprensible. Pero también debemos preguntarnos si estamos siendo completamente objetivos al rechazar automáticamente cualquier teoría que desafíe lo establecido. Es justo decir que hoy por hoy, ninguna de estas teorías puede ser demostrada de forma concluyente según los estándares estrictos de la ciencia convencional. Sin embargo, tampoco podemos afirmar con absoluta certeza que sean totalmente falsas. Este es el núcleo mismo del misterio y la fascinación que generan estos temas. La verdad probablemente esté en algún lugar intermedio, en una zona gris llena de matices, contradicciones y posibilidades abiertas. Los relatos antiguos son reales, las tablillas existen, las anomalías genéticas son reales. La interpretación de estos hechos es lo que sigue siendo objeto de debate intenso. Lo realmente fascinante y quizás lo más incómodo para muchos es que estas teorías, lejos de desaparecer, cobran cada vez más fuerza e interés en distintos círculos académicos alternativos. El simple hecho de que no hayan podido ser eliminadas o desacreditadas por completo podría ser una indicación de que merecen nuestra atención sincera y honesta. Por tanto, al analizar evidencias y contradicciones, quiero invitarte a mantener la mente abierta, pero también crítica. Cuestiona lo establecido, sí, pero también cuestiona cada nueva afirmación con igual rigor. No aceptes respuestas fáciles, sean del lado que sean. Finalmente, la pregunta que queda flotando en el aire, la que debes responder tú mismo, es esta. ¿Estás dispuesto a considerar seriamente que algunas de estas polémicas teorías podrían tener al menos algo de verdad? Porque, en definitiva, la búsqueda honesta y abierta de respuestas es el motor mismo del conocimiento humano. Este capítulo es una invitación personal y directa a ti, para que reflexiones profundamente sobre lo que eliges creer. Porque lo que decides aceptar como verdad tiene el poder de cambiar tu forma de entender no solo nuestro pasado, sino también tu propio presente y futuro. Hemos recorrido juntos un largo camino, explorando misterios antiguos, teorías controvertidas y relatos que desafían nuestra comprensión más básica de la historia humana. Y aunque quizá hayas llegado hasta aquí buscando respuestas claras, debes aceptar algo profundamente humano y a la vez frustrante. Puede que nunca sepamos con total certeza quiénes fueron realmente los sumerios, ni cuál fue exactamente su legado en nuestra historia. Sin embargo, existe una pregunta eterna, una cuestión que seguirá flotando en tu mente mucho después de haber cerrado este capítulo. ¿Estamos realmente solos en el universo? Esta pregunta trasciende culturas, épocas y civilizaciones. Desde que los primeros seres humanos miraron hacia el cielo estrellado, no pudieron evitar preguntarse si aquellas luces lejanas escondían otros mundos, otras vidas,
quizás incluso seres observando de vuelta hacia nosotros. No importa lo avanzados que lleguemos a ser, esa incertidumbre siempre permanecerá. Lo fascinante de los sumerios es que, precisamente, nos dejaron registros que sugieren claramente una respuesta inquietante a esta eterna pregunta. Según ellos, no solo no estamos solos, sino que ya hemos interactuado directamente con esos visitantes estelares. ¿Puedes imaginar el impacto de aceptar esto como una posibilidad real? Ahora quiero que seas honesto contigo mismo. Es fácil aferrarse a las certezas conocidas, a la comodidad de creer que somos la única especie inteligente en el cosmos. Pero, ¿no es profundamente arrogante pensar que en un universo tan inmenso e infinito somos los únicos? Quizás sea más incómodo, pero también más realista, admitir que podríamos ser apenas una pequeña pieza en un rompecabezas mucho más grande y complejo. La ciencia actual no puede ofrecer una respuesta definitiva todavía, aunque cada día surgen nuevos descubrimientos que abren puertas fascinantes. Planetas potencialmente habitables, señales cósmicas inexplicables y misteriosas estructuras estelares siguen apareciendo en los estudios astronómicos modernos. ¿Son estas evidencias suficientes para confirmar definitivamente la existencia de vida inteligente más allá de nuestro planeta? Aún no. Pero tampoco podemos descartar que, tarde o temprano, estas evidencias se acumulen hasta el punto de convertirse en certezas. Mientras tanto, lo único que podemos hacer tú y yo es mantener la mente abierta. Seguir cuestionando, seguir buscando y, sobre todo, nunca dejar de maravillarnos ante la posibilidad de lo desconocido. Porque, al final del día, la pregunta más poderosa que puedes hacerte no es solo si estamos solos, sino cómo esa respuesta afectaría realmente tu vida, tu manera de entenderte a ti mismo y tu lugar en este inmenso cosmos. Cada cultura antigua, como los sumerios, dejó pistas que merecen ser consideradas seriamente. Quizás, al final, no se trate tanto de encontrar respuestas definitivas, sino de entender que nuestra verdadera grandeza como especie está en nuestra capacidad para seguir preguntando, seguir explorando, seguir soñando con lo imposible. Así que hoy, quiero dejarte esta reflexión personal. Si algún día la humanidad recibe la prueba definitiva de que no estamos solos, ¿estarías preparado para aceptar ese nuevo mundo? ¿Esa nueva realidad que cambiaría absolutamente todo? ¿O preferirías permanecer en la comodidad del mundo conocido? Este viaje por los misterios de los sumerios, por las controversias de su legado extraterrestre, no tiene como objetivo convencerte de nada en particular. Tiene como propósito principal hacerte reflexionar, hacerte cuestionar y, sobre todo, inspirarte a mantener siempre viva esa curiosidad innata que te define como ser humano. Porque, independientemente de las pruebas o la falta de ellas, la verdad más profunda es que quizá nunca tengamos todas las respuestas. Pero esto no es algo negativo, sino todo lo contrario. Significa que siempre habrá más por descubrir, más por aprender, más razones para seguir mirando al cielo en busca de respuestas. Así que, al final de este largo camino juntos, recuerda esto. Puede que nunca sepamos con certeza absoluta quiénes fueron realmente los sumerios, pero la pregunta que ellos mismos nos dejaron sigue resonando más fuerte que nunca. ¿Estamos solos en el universo? La respuesta a esta pregunta está ahora en tus manos. Tú eliges creer o dudar, cuestionar o aceptar. Pero pase lo que pase, nunca dejes morir en tu interior la curiosidad, porque quizás algún día, en el momento menos esperado, la respuesta que tanto buscas podría revelarse frente a ti.